tenemos que ayunar. Porque el ayuno, yo le voy a dar una definición, hay muchas definiciones, pero le voy a dar esta definición, y sé que quizá en algún momento se le he dado, pero como estamos trabajando estos 21 días de ayuno con propósito titulado Levantemos un altar de adoración. Amén. Porque el ayuno como que nos hace más sensible a nosotros caminar en dimensiones de adoración. A nosotros conectar, porque el ayuno lo que hace es como que quien dice, sensibiliza los sentidos espirituales para que nosotros podamos ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Por eso me gustó esta definición. Ayuno es un ejercicio o una disciplina a nivel espiritual en que el individuo, o sea, nosotros, el individuo o una comunidad se abstiene de comida. Versículo 1, leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Amante Dios, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra son vidas, son fieles, son de aliento a nuestros corazones. Bendícenos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero ministrar unos minutos o dar en forma de un estudio. Amén. Naval, atienda para acá. Quiero que usted preste atención. Si tiene alguna inquietud, te puede levantar sus manos, se le da la participación. Y voy a mencionar el tema que es el ayuno que activa el poder. Amén. El ayuno que activa el poder. Mire, el ayuno no es un juego. Nosotros como iglesia tenemos que entender esto. ¿Por qué ayunamos? ¿O para qué se nos pide o se nos manda de que hagamos ayuno? Si Jesús, amén, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, tuvo la necesidad de ayunar, ¿cuánto más nosotros? Ahora, ¿qué activa el ayuno en nuestras vidas? Podemos ver en el mismo libro de Éxodo que el hombre llamado Moisés, que tuvo un encuentro con Dios en Éxodo capítulo 3, tuvo una conversación con Dios. El ángel de Jehová se le aparece en medio de una llama, ¿verdad?, de fuego encima de una zarza. Y esta llama llama la atención de Moisés, o esta visión, como el mismo Moisés dijo, esta visión, ¿verdad?, activó en Moisés en que él quiera ir a ver qué estaba pasando. Ahora, si usted nota, ese Dios que se le aparece a Moisés, no se le apareció a todo el mundo. Moisés tuvo un privilegio de que Dios se le apareciera a él mismo, el ángel de Jehová se le apareciera a él. Y el mismo Moisés, conocemos de que también sube al monte Sinaí y dura 40 días, ¿verdad? Y 40 noches allá en el monte Sinaí. Y cuando baja en una dimensión que el hombre natural no le podía ver la cara, porque bajó resplandeciente. Ahora, eso es Moisés, que tiene un llamado sobrenatural, y él mismo tuvo la necesidad de ayunar, de tener un encuentro, por medio del ayuno, de tener un encuentro ¿con quién? Con Dios. Ahora, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros tenemos que ayunar? Porque el ayuno, yo le voy a dar una definición, hay muchas definiciones, pero le voy a dar esta definición, y sé que quizá en algún momento se le he dado, pero como estamos trabajando estos 21 días de ayuno
con propósito, titulado Levantemos un altar de adoración. Amén. Porque el ayuno como que nos hace más sensible a nosotros caminar en dimensiones de adoración. A nosotros conectar. Porque el ayuno lo que hace es como que quien dice, sensibiliza los sentidos espirituales para que nosotros podamos ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Por eso me gustó esta definición. Ayuno es un ejercicio o una disciplina a nivel espiritual en que el individuo, o sea, nosotros, el individuo o una comunidad se abstiene de comida. Amén. El ayuno es como ese ejercicio a nivel espiritual. Hay un ejercicio, ¿verdad?, físico que eleva nuestra masa corporal o muscular, que desde que una gente está yendo al gimnasio, mayormente, ¿verdad?, es notorio, es notable, porque está haciendo un ejercicio, no está viviendo una vida sedentaria, está teniendo una disciplina. Pero usted no puede ir al gym hoy y volver en 3 meses y pararse frente al espejo a sacar músculo, ¿verdad? Porque es una disciplina. Cuando usted toma esa faceta de hacer ejercicio o de hacer dieta, usted tiene que tomar, ¿verdad?, una línea de rigor o una disciplina que conlleva ciertos métodos. Entonces, el ayuno, podemos tomarlo como ese ejercicio o esa disciplina a nivel espiritual que nos va a ayudar a nosotros. Entonces, como iglesia, como ministros, como líderes, como hijos de Dios, para que nuestro sentido espiritual tenga una conexión y nuestro espíritu pueda elevarse por encima de nuestra carne, nosotros tenemos esa disciplina que se llama ¿qué? El ayuno. Amén. Entonces, es una disciplina que yo creo que tiene que ser necesaria en la vida de todo creyente. Si Moisés, si Jesús, el Hijo de Dios, se vio en la necesidad de ayunar, nosotros tenemos que tener esa misma necesidad. Tenemos que conectar con nuestro Creador a través de ¿qué? Del ayuno. Ahora, lo que tenemos que tener claro, el ayuno no puede ser un trueque, que yo voy a ayunar como nosotros lo hacíamos antes, quizá, ¿verdad?, que voy a ayunar para que Dios me use. No, vamos a ayunar porque es un ejercicio a nivel espiritual. Vamos a ayunar porque es una necesidad de nosotros como creyentes ayunar. Vamos a ayunar porque es una de las formas en la cual nosotros conectamos con nuestro Dios, nuestros sentidos espirituales se agudizan y podemos escuchar y ser más sensibles a la voz de Dios. Amén. Entonces, el ayuno, lo que estamos haciendo, es una práctica que tiene que ser parte de nuestro diario vivir. Hay hombres y mujeres de Dios que toman de la semana 7 días. Hay personas que dicen, yo voy semanal a ayunar un día. Hay otros que ayunan 2 días. Hay otros que de 7 días de la semana ayunan 3. Y hay otros que le dan un extra y ayunan hasta 4 días a la semana. Y quizá usted diga, wow, 4 días. Pero quizá su sed de conocer más de Dios, de conectarse más con Dios, lo va a llevar a que usted haga un esfuercito más. Los que trabajan mayormente en la zona franca, los que quieren cobrar un poquito más, ¿qué hacen? Hacen hora extra, ¿verdad? Extienden un poquito más el horario de su trabajo o trabajan un día que quizá no le toca. ¿Para qué? Para devengar un mayor salario, un mejor salario, para resolver algunas situaciones que el salario normal
no le ayuda. Entonces, así es en la parte espiritual. Nosotros también tenemos que poner esa milla extra. Y nosotros somos los líderes, los ministros de vida abundante, y tenemos que aprender a pagar un poquito más el precio. Por eso a los líderes, a nosotros se nos va a exigir más, que paguemos un poquito más el precio. Para nosotros muchas veces esa respuesta que queremos de Dios esté ahí. La pastora, yo mismo me propuse y le dije, Dios mío, hay muchas cosas que la estuvimos esperando en el 2023 y como que se detuvieron. Y yo le dije, Dios mío, este año yo quiero ver esas cosas que estaban detenidas. Y he estado en un tiempo de ayuno, de oración. Y ya hoy podemos darle la noticia de que la pastora y yo fuimos, ¿verdad?, al banco a firmar ya, Dios mío, el préstamo del apartamento que estábamos con tanta batalla. Ya hoy, gracias a Dios, entramos a las 12. Y hasta de ayuno lo hicimos porque entramos a las 8 y pico y salimos a las 12 y ya ahí, si queríamos romper el ayuno hoy, amén, tuvimos que ayunar. Pero ahí mientras firmábamos, declarábamos una victoria. Entonces, hay cosas, y ya hoy estamos 31 de enero, y ya estamos recibiendo, ¿verdad?, una de las promesas o de las peticiones que teníamos delante de Dios. Entonces, hay muchas cosas que queremos ver para el 2024. Hay muchas cosas que usted necesita ver para el 2024. Tomemos un 2024 desde el comienzo conectado con la presencia del Señor. Porque hay cadenas que se van a romper. Hay milagros que van a ser provocados. Hay ligaduras que se van a podrir. Hay fortalezas que van a caer por tierra si nosotros entramos en ese tiempo de ayuno y oración que Dios quiere que nosotros entremos. Amén. Entonces, démosle mente. Si Moisés, si Jesús ayunó, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Porque la cercanía que ellos tuvieron de Dios, porque podemos acercarnos en un tiempo a Dios, ¿verdad? Pero lo que va a mantener esa cercanía es la relación. Usted no ha visto personas que empiezan una relación, pero hay cosas que hacen que esa relación se rompa. Entonces, nos acercamos a Dios, pero lo que nos va a mantener acercados a Dios es que tratemos nosotros de tener una relación con Dios, porque Dios siempre está dispuesto. Ahora, lo que tenemos que tener la disposición de estar cerca de quien realmente necesitamos estar cerca, somos nosotros. Y tenemos que ponerle sábado tuvimos nuestro segundo bautismo, ¿verdad? El sábado tuvimos nuestro segundo bautismo. El sábado, y yo deseaba de que en ese bautismo se pasara lo que pasó con Jesucristo, ¿verdad? Cuando fue a bautizarse con Juan el Bautista, que el cielo se abrió, que descendió el Espíritu como paloma, ¿verdad? Y se escuchó una voz del cielo que decía, ese es mi hijo amado. Queríamos eso, ¿verdad, Marista? Y Belice, queríamos eso. Pero tenemos todavía la oportunidad de tener eso. De que cada uno de los que fueron bautizados también tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Porque fueron bautizados en agua. Pero necesitamos de que todos seamos ¿qué? Bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Gloria a Dios. Justamente en el día de ayer estaba compartiendo esta palabra con él, el humanista, y hablábamos acerca justamente del ayuno. Y él me explicaba algo, una experiencia que él tuvo con una persona que él visitaba, familia de su prometida, que él era brujo. Y él se sentó a hablar con ellos, o sea, con él, y le decía que le diga que qué es lo que hacen, que por qué. Y él le tocó el tema del ayuno. Y él le decía, no, porque a mí me gusta estar apartado en los montes para yo poder consagrarme. Él le decía así, no, para yo poder consagrarme y ayunar. ¿Cómo ayunar? Si nosotros ayunamos, entonces a
Pero el brujo le decía a él. A Elvis. Él decía que él le gustaba ir a los montes a apartarse de toda la contaminación que hay, de cosas que no le ayudan en el mundo de ellos. Y ellos tomaban su ayuno, sabían durar hasta 15 días en ayuno. Y él le decía, yo hago mi ayuno para eso. Y él le hizo muchas preguntas y eso como que me dejó pensando, Dios mío, si esas personas toman ayuno para hacer daño y cosas demoníacas y cosas que no son de Dios, y nosotros los cristianos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque a veces se nos complica tomar un ayuno porque quizá me da más hambre o se me olvidó o no pude, pero o sea, esa persona apartarse, irse a un lugar solo y tomar sus ayunos 15 días y decirle que no, yo tengo que hacer mi ayuno porque si yo no lo hago me debilito. Señores, es que miren algo, escúcheme, pastora. Nosotros, los que tenemos un poquito más en los caminos del Señor, ahora casi no se escucha, porque ahora los brujos son de redes sociales, los brujos han cambiado. Que Cristian Casablanca, que esa gente no son nada. Lo que hemos escuchado testimonio de gente que practicaba el satanismo. Hay brujitos que lo que son es de pachuché y de pañitos rojos y de engañar a la gente. No. Gente que practicaba el satanismo. Yo no sé si si tú recuerdas el nombre del que testificaba que viajaba a Puerto Rico en cajefósforo. Alexander Ávila. Escuche que quizá algunos de ustedes, Jason y Rangel y Jessica, no han escuchado de su asunto, pero yo sé que Maritza y Naval y los muchachos, señores, de gente que practicaba el satanismo. Y lo que hemos escuchado del testimonio de Anton LaVey, el pastor el que fue el pastor de la iglesia más grande de satánica de Estados Unidos. O sea que la gente entraba, como nosotros entramos aquí a adorar a Dios. Esa gente allá en San Francisco, California. Colombia es una iglesia grandísima, satánica. En Colombia, en esos países, aquí también hay iglesias satánicas. El tipo sale entre las redes hablando y de todas esas cosas como que... Y yo le estamos hablando no de ciencia ficción y de Cristian Casablanca y de esa gente y de Walter Mercado del horóscopo y para engañar a la gente, hacerse rico. Le estamos hablando de gente, de Alexander Ávila. Usted escucha esos testimonios y a usted se le engrifan los pelos. Él decía que él viajaba a Puerto Rico en cajefósforo. No di que en Yola, que ustedes monten un país en cajefósforo. Y usted diría, pero ¿y cómo es eso? Señores, miren, hay satanistas y usted escucha testimonio de esa gente que agarran los días ¿cuál es el día del varón? Del 31 de octubre, los días de Halloween, esa cosa. Y la santería y los sacrificios de niños y los asuntos que le llevan al varón del cementerio y esos asuntos, que eso da grima. Y esa gente, esos satanistas, porque esos brujitos no, hacen ayuno de 40 días. Oraciones y asuntos. Esas son prácticas espirituales. Entonces tú la puedes usar para el bien, porque realmente el ayuno y la oración es una práctica antigua. Sí. Lo que pasa es que con el ayuno tú te elevas, o sea, espiritualmente. Espiritualmente. Tu carne se debilita y tus sentidos se agudizan. Y te es más fácil percibir el mundo espiritual. Porque eso es lo que hace el ayuno, te purifica. Te purifica. Debilita tu carne y tus sentidos espirituales se activan. Entonces, los que son satanistas y adoran a Satanás y entran en ese mundo oscuro, también se les exige prácticas espirituales, como el ayuno, la oración, y rituales y ceremonias. Entonces, como dice la pastora, si eso es para el mal, ¿cuánto más nosotros tenemos que, como dijo Jesús, velar y orar? Y ayunar, porque como él mismo dijo, hay géneros que no salen, sino con Ayuno y oración. Entonces, el mundo espiritual está entre nosotros. Lo que pasa es que no lo percibimos. Y como no estamos todo el tiempo conectados, por eso hay muchas cosas en este plano, en la física, Sí. que no vemos, pero que se mueven. Entonces, nosotros, hermanos, debemos, como qué bueno que el pastor y los demás líderes que no hablamos de eso, de retomar eso. Porque ahora es que, por eso la iglesia de Dios todo el tiempo ha ayunado y Ayunado. ha orado. Ahora en esta modernidad, en
Así es. Pero en el nombre de Jesús nos vamos a levantar y vamos a contrarrestar, porque la palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sí, y por eso es que lamentablemente, mire, cuando una iglesia, nosotros, no este local, nosotros los que estamos aquí, cuando una iglesia ayuna, se mantiene en oración, se mantiene en búsqueda constante, no hay esas indiferencias, porque cuando usted está en ayuno y su hermanito lo pisa, o su hermanito lo miró mal, usted está en el espíritu. Es como decía nuestra querida hermana Ibelice, el ayuno es una práctica que eleva el espíritu. Y aquí yo he dado estudio y las primeras enseñanzas acerca del discipulado era derribando las obras de la carne, ¿verdad? Y activando los frutos del espíritu. Rangel y Jessica que tomaron ese primer discipulado. Entonces, cuando nosotros no estamos ayunando ni orando, somos sensibles a que las obras de la carne las manifestemos. Por eso es que si alguien te miró mal, te pisó, ya ahí viene. ¿Por qué? Se manifiesta la enemistad, se manifiesta el enojo, se manifiesta la ira, se manifiesta la contienda. Entonces, tenemos que ponerle asunto a esto. Cuando no ayunamos, se manifiesta la obras de la carne. Nosotros tenemos que ser cada día cristianos maduros. Desde que usted nota que usted discutió con dos gente, sea en la iglesia o fuera, en el mismo trabajo, donde sea, en la universidad, usted mismo tiene que autorrevisarse y hacerse un análisis y decir, no estoy ayunando. Si usted se incomodó por cualquier cosa en la casa que los niños hicieron, a veces los muchachos molestan y hay que darle su pela, pero si usted llegó a un nivel de ira, ya usted tiene que decir, espérate, tengo que revisarme, no estoy ayunando. Usted se autoanaliza, ¿verdad? Y dice, ¿cuántos días tengo que no ayuno? Coja un día de ayuno, porque escuche esto: ayuno, ejercicio espiritual o disciplina en el que el individuo o una comunidad se abstiene de comida. Aunque la práctica bíblica era que durara generalmente un día, oiga esto, y a veces nosotros lo vemos de que hasta las 12 demasiado, que generalmente un día o hasta el anochecer, la Biblia cita ayuno de 3 días, de 7 días, de 3 semanas y de 40 días. Las personas ayunaban por diversas razones. Lo hacían, por ejemplo, para prepararse antes de recibir un mensaje de Dios y antes de ir a cumplir una misión especial de Dios. O sea que nosotros como iglesia tenemos que ayunar sí o sí, porque lo hacían antes para recibir un mensaje de Dios. O sea, es para que tener la voz, ser sensible para no estar divariando de que si es Dios que me está hablando o no es Dios. Porque cuando no estamos ayunando, no sabemos quién es que nos está hablando. Pero cuando usted está en ayuno, que su espíritu está sensible, usted sabe cuándo es Dios que le está hablando o cuándo es el diablo. Porque su espíritu está sensible. Entonces, se ayunaba para recibir un mensaje directo de Dios o antes de ir a cumplir una misión enviada por Dios. Amén. El ayuno es una de las prácticas más comunes de todo hombre que se relaciona con su Dios. El ayuno eleva tu nivel de conciencia y te permite entrar en una relación con niveles superiores en el reino, que le dan revelación de lo que Dios quiere transmitir a su pueblo. Así tu alma y tu espíritu están más sensibles a la voz de Dios. Amén. Entonces, a nosotros es que nos conviene el ayunar, porque cuando ayunamos nos libramos, mire, de muchas situaciones. Cuando nosotros estamos en ayuno, nos libramos de muchos pleitos. Nos libramos de que el que se enoja, como dicen por ahí, el que se enoja es el que pierde. Porque a veces usted se incomoda con gente, que esa gente ni sabe que usted está incómodo con él. También, pastor, el ayuno y la oración revela lo que hay en el corazón. El ayuno y la oración. Usted está ayunando y orando y se queda en silencio o simplemente orando. En ese momento, el espíritu, como dice la Biblia,
que para me mí son ocultos. Y entonces usted dice, ay padre, yo sé ¿verdad? Que a todos nos ha pasado. Pero entonces el Espíritu comienza a revelarte lo que hay en tu corazón. Mira, ese es orgullo. Eso que tú dijiste, o mira, fulano, o mira, eso, tú tienes que cambiarlo. Es en esa dinámica, entonces uno se siente vulnerable. Ay, santo, gloria a Dios. Uno se siente como con la canción de José León Romero, que cuando yo estoy ahí, o sea, decía él en esa canción, yo me desnudo delante de ti, tú me ves tal cual soy, y uno se ve sucio, porque delante de la presencia de Dios, entonces sale nuestra inmundicia, y ahí es que Dios nos purifica, porque una de las cosas del ayuno es la purificación de nuestra alma, porque saca, revela todo lo que hay ahí, y Dios comienza a sanar, a quitar, a deshiervar, a arrancar esas cizañas. Gloria a Jesús. Men, y esa falta de perdón se va, porque que a veces usted está herido por personas, pero el ayuno te ayuda a tú ir a abrazar. Mira, no importa lo que haya pasado, no importa. Y sorprende, cuando una gente está ayunando, sorprende a los demás. Porque usted va y le pide perdón al otro. Usted va y abraza a la otra persona sin que esa otra persona lo esté esperando. Porque el ayuno lo que hace es que nos da una capacidad a nosotros de entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso Mateo 5:8 habla de bienaventurados los de limpio corazón. El ayuno nos purifica. David dijo, ¿quién estará en el lugar santo? El limpio de mano y el puro de corazón. O sea, que el ayuno lo que hace es que nos permite acceder a dimensiones en el espíritu que no todo el mundo está en la capacidad de acceder. Porque mire, el mismo Cristo, amén, después que es bautizado, dice la palabra que es llevado por el Espíritu al desierto, ¿verdad? Y allí ayunó 40 días y 40 noches. Y para que usted vea, hay un hombre que quizás algunos de ustedes han escuchado, llamado Gille Ávila, que Gille Ávila, ¿verdad? Creo que logró hacer los 40 días, tuvieron que sacarlo en Parihuela, pero duró 40 días. Por eso Gille Ávila ha sido uno de los hombres más usados en milagro. Los que no han leído acerca de Luis Urbáez, lean la historia de Luis Urbáez, un dominicano. En YouTube te lo encuentres la historia de Luis Urbáez y hay algunos libros. Ay, mire, usted lee ese libro y usted dice, pero Dios mío. Y no, el que lee esos libros, usted dice, y yo soy cristiano. Hay uno de los testimonios que más me gusta de Luis Urbáez. Ay, me gustan todos, pero este me gustó mucho. Dice que él entró a un closet, le dijo a una amiga, ¿verdad? Voy a entrar, déjame orar un ratico en tu closet. Y duró ahí 7 días. 14 días en un closet, orando y ayunando. Y cuando él va a salir, le dice a ella que tiene hambre y que le haga unos fritos. Y ella le dice, hay un problema, no hay aceite. Y él le dice, ese es el problema, tráeme un vaso de agua. Y cuando ella le pasa el vaso de agua, él ora y se lo regresa como un vaso de aceite. Si ese era el problema, ya está resuelto. Pero eso acontece cuando en un hombre hay ayuno y oración. Saliendo un poquito del tema, yo creo que, no creo, yo me imagino que todos hemos sido testigos de la apatía, de las enfermedades, de la dejadez. Aún nosotros viviendo el culto, hay que impulsarlo para que adoremos. Hay como una atmósfera que aunque nosotros no entendemos, pero es algo espiritual. Y algo espiritual. O sea, es momento de orar, es momento de buscar al Señor, porque el enemigo no se va a quedar quieto. ¿Qué queremos? Encender el altar. Pero el enemigo va a hacer todo lo contrario, crear apatía, dejadez, ay, no, yo no voy, yo estoy cansado, esto, porque ese es su trabajo. O sea, no nos desenfoquemos, porque eso es lo que él quiere que nosotros. Eso es lo que el enemigo quiere. O sea, estamos ayunando, estamos orando, estamos buscando el rostro del Señor, queremos que el altar se cierre, queremos que cuando una gente adore, la gente vuelve. Y si ustedes se fijan, últimamente, los últimos domingos, usted viene aquí y hay una dejadez, una Apatía. increíble. O sea, no dejemos de hacer lo que realmente tenemos que hacer, que es enfocarnos
Mire, yo le digo la verdad, el domingo ustedes me vieron predicando, yo me sentía bastante mal el domingo. Me sentí bastante mal por la misma apatía, por la misma dejadez. Entonces, como le explicaba, Wilmer, Stacy y yo estábamos el domingo en la mañana en una iglesia de 300 miembros. El pastor me dijo, Edwin, hay 300 miembros ahí en la iglesia. Y yo llegar a las 10, ¿a qué hora llegamos? A las 10:40. Y nada más las sillas que estaban vacías, habían 4 sillas vacías adelante, la donde nos sentamos nosotros. Entonces, usted dice una iglesia de 300 miembros y está llena, y nosotros aquí somos 50 o 30 y pico, y usted llegar a las 7 y pico y tener que empezar el culto a las 7 de la noche, y nada más habíamos como 5 o 6. Hoy habemos más gente que la que habíamos el domingo. Entonces, uno como pastor, oramos y todo, pero ahí podemos ver que lo que está pasando es una apatía. Entonces, el mayor enemigo de la iglesia no es el diablo. A veces es la misma falta de búsqueda, porque cuando una iglesia tenga ayuno y oración, si hay dos, descendió la gloria. Y lo hemos experimentado aquí, que hemos tenido momentos de ayuno y de oración donde hemos sentido la presencia de Dios sobrenatural, donde hay profecía, donde hay palabra, donde hay liberación. Entonces, tenemos que volver a ese momento. Y yo creo que de ese momento no nos podemos bajar. Es momento de todos estar unánime conectados. Yo recuerdo cuando meses atrás que a veces nos poníamos a orar y yo recuerdo que uno sentía la misma manifestación del Espíritu Santo, el moverse, sentía usted se movilizaba, usted lo sentía con la oración, con la prédica, pero últimamente tenemos que conectarnos porque estamos desconectados. Se predica forzado, se adora forzado, todo se sentía forzado. Entonces, tenemos que abrir los ojos. Cuando pasan estas cosas es para que nos apercibamos. El miércoles pasado hablábamos acerca de la encomienda del apóstol Pablo a su hijo Timoteo, hablándole acerca de que Cristo viene, las manifestaciones del cielo. Nosotros estamos aquí porque Cristo viene. O si no, no estuviéramos aquí, ¿me entiendes? No solamente, pero que tenemos que entender que Cristo, nosotros vamos a ser levantados si somos encontrados haciendo ¿qué? La voluntad del Padre. A nosotros no nos garantiza salvación el que vengamos, prendamos 4 aires y prendamos 2 luces. Y mire, hay tantas iglesias entretenidas en eso, y no es que es malo, pero señores, la esencia del evangelio es la búsqueda de Dios. Por eso el mismo Cristo, antes de manifestar todo lo que manifestó, fue bautizado, el Padre lo confirmó, el Espíritu lo llevó al desierto, él ayunó. Usted se imagina, oiga, aunque sea el Hijo de Dios, pero en la parte natural, que Satanás vaya y se le encuentre, se le presente a Cristo, tenía a Cristo toda autoridad y todo, ¿me entiendes? Pero no hubiera sido lo mismo, ¿verdad?, sin ese nivel de ayuno, porque para algo fue ese nivel de ayuno. No es la misma respuesta, Maritza, que usted le dio a Polonio, su esposo, o a Stephanie, su hija, usted estando en ayuno, que usted no estando en ayuno. No es la misma respuesta que Rangeli le puede dar a Nicolás, si Nicolás hace algo que no le gusta a ella como ser humano que somos, ¿verdad? O que Abraham haga algo, ella estando en ayuno, que sin estar en ayuno. Yo como pastor, no es la misma respuesta que le voy a dar a mi esposa, porque es que tenemos que entender algo aquí. El mundo espiritual no respeta ni qué rango. Óigame esto, que a veces nos equivocamos. Que yo soy el pastor, que yo no ayune. Que Juan Pablo es pastor, que no ayune. Que Maritza es líder con Ibelice de las mujeres, no ayunen. Que ustedes que son adoradoras, no ayunen. Por más que ensayen, pueden entonar. Pero no solamente queremos que entonen, queremos que cuando yo me pare aquí a predicar, que cuando usted se pare aquí, que cuando ustedes se paren aquí a adorar, ¿qué pase? La presencia de Dios de notoriedad de que está con nosotros, de que el Espíritu de Dios está con nosotros, habita en nosotros y se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Entonces, ese es el enfoque 2024. Las personas
Yo le he preguntado a Dios, Dios mío, ¿dónde está la fuga? Nosotros, aquí no debió haber una silla vacía, con todas las personas que han pasado por aquí. Pero lo que va a mantener a las personas que vengan, no son las luces, ni como adoren, ni como yo predique, es el Espíritu Santo, quien convence de pecado, quien liberta, quien sana, quien salva y quien sana. Entonces, tenemos que buscar esa presencia. Donde leímos, dice la palabra, Jesús, lleno del Espíritu Santo. ¿De qué estaba lleno Jesús? Entonces, nosotros no vamos a poder fluir en nuestro ministerio con genuinidad si no estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, aquí todo el que está aquí tiene que buscar esa llenura del Espíritu Santo. Individualmente, aquí todo el mundo, conjunto, todo el mundo tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque si Jesús, el Hijo de Dios, buscó la llenura del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Si Jesús, el Hijo de Dios, se vio comprometido con el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Sin el Espíritu Santo no hay ministerio. Sin el Espíritu Santo no hay liberación. Por eso los hijos de Seba, cuando encuentran que lo vieron bien fácil, te reprendo en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Sí, pero Jesús y Pablo estaban llenos del Espíritu Santo. Y ustedes, entonces hay cosas que no se nos van a dar si no estamos llenos del Espíritu Santo. Hay cosas que no se van a manifestar si no estamos llenos del Espíritu Santo. Jason puede darle los palos que le dé esa batería y lo que va a hacer es que la va a romper. Si no está lleno del Espíritu Santo, cuando lo toque no va a pasar nada. Por eso es que todo el mundo, aquí todo el mundo tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Hasta el que va a traer este vaso de agua tiene que estar lleno del Espíritu Santo. O si no, esa agua se atreve a darle una meba. Entonces tenemos que estar llenos todos del Espíritu Santo. Hay iglesias que usted ve que hasta los que parquean están llenos del Espíritu Santo. Nosotros hemos ido a iglesias que el que te da la mano en el parqueo, tú sientes que está lleno del Espíritu Santo. Porque es que todo el mundo tiene que estar lleno. Hasta el que va a hacer que usted cruce en la calle para ir a la iglesia tiene que estar lleno del Espíritu Santo, porque viene un malicioso hijo del diablo y lo choca y lo mata. Pastor, ahora que te mencionas esa parte, yo le conté en estos días a la pastora que yo iba saliendo de mi trabajo y le digo, buen día, ¿cómo estás? Que si yo qué, y le toco a alguien. Y ella me dijo, ay, ¿qué es lo que tú tienes? Si yo qué. Y yo como que, oh, ¿por qué decir? Pero mire, yo sentía cuando tú me tocabas que no era algo normal. O sea, a veces uno cree como que uno no tiene nada, pero la gente que a veces tiene situaciones, usted le toca y reciben el toque de Dios. O sea, y se siente muy lindo cuando alguien dice que tú le das algo que ellos no tienen, que tú quieres tener lo que tú tienes. O sea, eso es algo, una experiencia demasiado bonita. Y el martes pasado yo vine a orar y me había llegado a casa y yo me planté ahí. Y mientras yo oraba, yo hablaba, yo me escuchaba, yo sentía que era la voz de Jaime, la sobrina de Juan Pablo. Y yo dije, desde que yo llegue a la casa lo voy a escribir a ver si es algo que pasa, porque yo oraba y era su voz en mis oídos. Y yo le dije, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? Yo estaba en la iglesia, yo oraba y era tu voz que en mis oídos. ¿Qué pasa? Y ella me dijo, hermana, a mí me operaron hace varios meses, yo no he podido cantar. Yo tenía meses que no cantaba y hoy a mí me dieron una oportunidad en la iglesia. Y cuando esa muchacha me decía eso, yo lloré, porque yo decía, wow, Señor, pero tú eres real. Verdaderamente, servirte a ti es algo, porque uno se cree menos. Pero ella tenía meses que no cantaba, y en los momentos que yo estaba orando, que yo escuchaba su voz, ella estaba cantando en la iglesia. Entonces, verdaderamente, Dios te habla en el momento que tú menos lo esperas, y de la persona que tú menos esperas, porque yo ni me acordaba. Mientras yo oraba, yo decía, pero y esa voz, y esa voz, y esa voz. Y yo me paraba y me desplazaba así, sola, así. Y dije, pero es Jaime, esa es la voz de Jaime. Y en ese momento ella estaba adorando al Señor, y ella no podía ni cantar, y tenía meses que no lo hacía. Entonces, verdaderamente Dios es real. Es que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, somos tan sensibles que el Espíritu Santo nos traslada a lugares, a necesidades, a cosas que están aconteciendo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y fue lo que pasó con Jesús.
Jesús sale del bautismo lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu? Lo lleva. Fue el Espíritu que llevó a Jesús al desierto. Y allá ayunó 40 días y 40 noches para fortalecer. Pero un cristiano que no está lleno del Espíritu Santo, mire, tenemos que entender, si usted es cristiano y usted está sentado en un lugar donde usted es el único cristiano, y todo el que está ahí está diciendo mala palabra, y están hablando de cuernos, y están hablando de infidelidad, y están hablando de prostitución, y usted se siente cómodo en ese ambiente, revísese. Oiga, si usted está en cualquier sitio, en su trabajo, en la universidad, en cualquier lugar, y están hablando cosas que no vienen a su vida espiritual, y usted se siente cómodo, tiene que revisarse. Porque el que está lleno del Espíritu Santo, esas cosas le repelen. Entonces, tenemos que tener evidencia que somos cristianos y estamos llenos del Espíritu Santo. Porque yo no puedo venir de un lugar donde no hay una atmósfera del Espíritu Santo, yo me sienta cómodo y después venir aquí a predicar y querer que la unción y el asunto descienda. Mire, tenemos que tener cuenta, y yo como pastor se lo voy a decir, y Juan Pablo y cualquier ministro usted se lo puede preguntar, y yo creo que lo dije hace unos días. Muchas veces lo peor que nos puede pasar es nosotros creer que sabemos hacer las cosas en la iglesia. Porque cuando creemos que sabemos predicar y que podemos preparar un bosquejo de un mensaje, y que usted puede ya entonar, que nada más el pianista venga y entone usted, muchas veces nos hacemos independiente del Espíritu, independiente del Espíritu Santo. Y porque sabemos hacer las cosas ya, y sabemos, y usted a veces sabe cómo hacer que el pueblo se mueva, usted se convierte en una persona independiente del Espíritu Santo. Y ese es el mayor error. Mire, a veces uno prepara tanto mensaje que cuando te invitan a predicar, ya tú tienes tanto bosquejo de mensaje, o te invitan a cantar, ya tú te sabes tantas adoraciones, que ya tú no vas donde el Espíritu Santo a que Él te diga cuál es la necesidad que esa iglesia tiene. Y Juan Pablo se lo puede decir, yo se lo puedo decir, cualquier predicador se lo puede decir. Que ya uno se convierte y dice, bueno, este es el tema, ya yo tengo un tema de eso aquí en la tablet preparado, ya voy a llevar uno de estos. Pero entonces usted se descuida para ver cuál es la necesidad. Tengamos claro, si a ustedes la invitan a un lugar a adorar, es porque esa iglesia necesita una adoración direccionada por el Espíritu Santo a través de ustedes para ministrar a esa iglesia. Cuando a mí me invitan a predicar a una iglesia, no es porque ese pastor o en esa iglesia no hay evangelista y no hay quien predique. Es que esa iglesia necesita una palabra, porque nosotros lo hacemos. ¿Cuántos predicadores nos hemos invitado aquí? ¿Cuántas predicadoras? Nosotros estamos falta de predicadores aquí. Sino que queremos escuchar una dirección de Dios en boca de otra persona. Pero si esa persona lo que viene es con un mensaje ya pregrabado, no nos va a hablar de parte de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuenta con eso. Como iglesia, yo como su pastor, le imploro, busquemos la presencia del Espíritu Santo. Busquemos la presencia. Yo he ido a iglesia que usted ve que desde que usted llega, como que las del servicio tienen ese semblante del Espíritu que usted dice, ¿y dónde fue que llegué? El domingo yo me sentí tan contento donde llegamos, porque te recibe una persona en la puerta. Había como un callejoncito. Cuando usted dobla, hay otra que te está direccionando. Esa le dice, es el pastor que va a predicar. Hay otra aquí que le dice, es el que va a predicar. Y te llevan a... No te sientan ya de chepa. Y van y te llevan tu agüita, y te llevan tu Gatorade, y una gloria desciende. Pero eso es cuando todos estamos llenos del Espíritu Santo. Yo fui a predicar a la iglesia de la pastora Wilda Mota y yo me sorprendí. Porque después que yo termino de predicar, que estaba bien sudado, andaba con un amigo mío en su jipeta, y yo voy
para la jipeta porque había más predicadores. Voy para la jipeta a quitarme la chaqueta y la camisa para ponerme otra. Y yo veo que se me para uno al lado y me dice, donde usted se mueva, yo me muevo. ¿Y cómo así? Yo estoy cargado a usted hoy. Yo sabe, ¡qué gloria! Y ¿me entiendes? Yo tuve que salir de la iglesia al parqueo y ese muchacho estuvo ahí al lado de la jipeta hasta que yo me cambié y volvió y hasta que me senté. Y en una iba para el baño y había una servidora ahí que, espérese, déjeme revisar el baño a ver si está sucio. Pero esos son niveles de excelencia que el Espíritu Santo, uno siente que el que te va a pasar el agua está lleno del Espíritu Santo. O sea, y usted ve que en esos lugares que hasta las que están con los niños ahí están llenas del Espíritu Santo. Porque todo el que está ahí está capacitado para ministrar. Yo no sé si usted ha visto en iglesia que una persona cae y el pastor, el que está predicando, no puede ir y alguien va y le ministra y es libre. Porque aquí tenemos que estar llenos del Espíritu Santo todos. Amén. Que cuando se arma la revolución de liberación, de sanidad, no solamente los líderes, todo el mundo pueda fluir en liberación. Amén. Todo el mundo pueda fluir en sanidad. Que Jessica toda la noche ore por Alba ahí y mañana no haya que ir al médico. Porque todos tenemos que fluir en los dones del Espíritu Santo. Pero para eso el primer paso es estar lleno. Porque usted no va a fluir en algo que usted esté vacío. ¿Alguien ha ido a coger un examen que lo pase sin estudiar? A menos que tenga un chivo de largo a largo. Pero si queremos hacer las cosas bien, tenemos, así como dice Lucas, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, porque de lo que tú estás lleno, eso es lo que te va a conducir. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, ¿y por quién fue llevado? Por el Espíritu al desierto. De lo que nosotros estemos llenos, eso nos va a conducir. Y no le voy a leer todo el capítulo porque ya no tenemos tiempo. Pero Wilmer, yo quiero que me pongas la adoración que dice...